Chicos, no van a creer lo que les voy a contar. Esta no es mi historia, sino la de alguien que conozco, y es de esas que te ponen la piel de gallina, ¿saben? Le pasó a un tipo llamado Colt de Wyatt allá por 1880 en medio de la nada, en Nuevo México. En esa época, el salvaje oeste era un polvorín con todo tipo de gente empujándose, cada uno buscando su propio pedazo de tierra o huyendo de algo. Colt era un ranchero de esos que solo se ven en las películas, tranquilo, con una mirada que parecía cargar con el peso del mundo, viviendo en una cabaña aislada que parecía más un lugar en el desierto que un hogar. Pasaba sus días trabajando con el ganado bajo un sol abrasador. Con el polvo pegado a su piel y el silencio siendo su único compañero, su vida era una rutina dura y solitaria, marcada por un pasado que guardaba bajo llave como un tesoro maldito. Tenía una barba espesa, ojos azules que parecían ver el alma y un carácter algo rudo, pero en el fondo tenía un corazón tan grande como el desierto en el que vivía. Podíamos ver que la soledad lo agobiaba, pero cargaba con esta cruz sin quejarse, como si fuera parte de su destino. Trabajar en el rancho era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Un trabajo que requería fuerza y resiliencia, cualidades que tenía en abundancia. Era de los que no hablaban mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener un peso y un profundo significado, como si saliera directamente de su alma. En una mañana que comenzó como cualquier otra, con el sol asomándose por el horizonte y tiñendo el desierto de tonos anaranjados y rojizos, Colt se encontraba en plena rutina, revisando las vallas que parecían extenderse hasta el infinito. El silencio, su constante compañero. Fue interrumpido bruscamente por un sonido extraño, un grito ahogado que lo hizo detenerse en seco. Era un sonido tan inesperado en la inmensidad de aquel lugar que, por un instante, pensó que era solo el viento, una ilusión de su mente cansada. Pero el grito se repitió, ahora más nítido, y una punzada de curiosidad, mezclada con una extraña premonición, lo impulsó a seguir la dirección de donde provenía aquel lamento. A medida que se acercaba, la escena que se desplegaba ante sus ojos le heló el corazón y el aire pareció enrarecerse en sus pulmones. Colgando de un árbol retorcido, de esos que parecen luchar contra su propia existencia en el desierto, había una figura diminuta, casi infantil. Era una niña y lo más impactante era el macabro letrero que llevaba en el cuerpo: los hombres blancos no perdonan. La imagen era tan absurdamente cruel que Colt sintió un nudo en la garganta. Él, que había visto tantas cosas horribles en su vida, nunca imaginó presenciar algo tan inhumano. Una visión que parecía sacada de las peores pesadillas y que prometía atormentarlo durante mucho tiempo. Sus ojos se clavaron en la niña, que apenas se movía, con las muñecas y los tobillos atados con tanta fuerza que casi le cortaban la piel. Parecía una muñeca olvidada, a merced de los elementos y de una muerte inminente. Tenía la cara sucia, el cabello negro enredado y una mancha oscura en la comisura de la boca indicaba el trato brutal que había sufrido. Colt sintió un temblor que le recorrió el cuerpo. Una mezcla de ira y desesperación, y sin pensarlo dos veces, sacó su navaja y corrió hacia el árbol. Cada paso parecía resonar en la inmensidad del desierto, y el tiempo parecía extenderse con una lentitud agonizante mientras intentaba alcanzar a la niña. Con manos firmes pero cuidadosas, comenzó a cortar las ataduras. Con cada nudo que deshacía, sentía el peso de aquel acto de crueldad sobre sus propios hombros. Cuando ella finalmente la soltó, cayó en sus brazos como una carga ligera, casi sin vida. Colt la abrazó con una dulzura que jamás imaginó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que indiferencia o dolor en el pecho, una extraña mezcla de compasión y urgencia, como si el destino de la chica dependiera solo de él y no pudiera fallar bajo ninguna circunstancia. La llevó al rancho, una decisión que sabía que era muy arriesgada. Acoger a una joven Epeche, sobre todo a una que parecía haber sido abandonada como cebo para otros supervivientes. Era como pedirle a la caballería y a los cazarrecompensas que llamaran a su puerta. Pero en el fondo, no podía dejarla morir.
Había algo en sus ojos, aunque casi exánimes, que lo conmovió profundamente, algo que lo conectó con su propio dolor y culpa. La arropó en su cama improvisada, cubriéndola con una manta raída que le ofrecía algo de calor y seguridad en ese lugar inhóspito. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión palpable. Lena, o Ayanna, como descubriría más tarde, estaba traumatizada. No hablaba, no mostraba ninguna reacción, solo miraba al vacío con ojos asustados, como un animal acorralado, esperando el siguiente golpe. Calder, por su parte, actuó con una paciencia que él mismo desconocía. Preparó caldos calientes, limpió sus heridas y vigiló, esperando cualquier señal de mejoría. El rancho, antaño un remanso de silencio y soledad, ahora tenía una presencia silenciosa que lo cambió todo, trayendo consigo una fragilidad con la que no estaba acostumbrado, pero que, de alguna manera, lo hacía sentir más vivo. Una tarde, mientras Calder preparaba leña afuera, la encontró en la tierra, cerca de la estufa, dibujando con una ramita. Eran símbolos, líneas sencillas, pero cargadas de significado. Curioso, se acercó y ella, sin levantar la vista, comenzó a señalar los dibujos como si narrara una historia sin palabras. Y así, poco a poco, con dibujos y gestos, la brutal y dolorosa verdad comenzó a revelarse, llenando el aire con una densidad que parecía sofocar incluso la luz del sol que entraba por la rendija de la puerta. Dibujó a su familia, su tribu, viviendo en paz, y luego, de repente, violentos garabatos de soldados y ciudadanos. La historia trataba de una cruel masacre, su gente había sido falsamente acusada del asesinato de una mujer blanca. El verdadero culpable, señaló con un trazo firme, era el propio esposo de la víctima, un hombre de mirada fría y una cicatriz en el rostro, que dibujó con asombrosa claridad. La injusticia era tan flagrante que Calder sintió un vuelco en el estómago y una oleada de furia se mezcló con tristeza. Ayanna continuó, mostrando cómo la habían golpeado, atado y dado por muerta, un cebo brutal para atraer a cualquier superviviente que se atreviera a regresar. Cada marca en el suelo era un golpe al corazón de Calder, quien vio en esos dibujos la repetición de un dolor que conocía bien. Las líneas de ese dibujo parecían vibrar con la intensidad de su experiencia, un grito silencioso que resonó por la cabaña, y sintió como cada parte de esa angustia se filtraba en su alma, convirtiéndose en parte de él, como si su dolor fuera, de alguna manera, el suyo. El pasado de Calder, que tanto se había esforzado por enterrar, resurgió con una fuerza abrumadora. Había perdido a su familia en un ataque que durante años creyó perpetrado por apaches y cargaba con la culpa de no haber actuado, de no haber podido salvarlos. Ver el dolor de Ayanna, su inocencia destrozada, despertó en él una necesidad visceral de protegerla, de redimir, de alguna manera, su propio fracaso. Era como si el destino hubiera puesto a esta chica en su camino para darle una segunda oportunidad, un propósito para seguir luchando, y no la dejaría ir, no la dejaría caer de nuevo. Pasara lo que pasara. El ranchero, que una vez se sintió como un fantasma vagando por el desierto, encontró en Ayanna un motivo para luchar. La necesidad de protegerla, de ofrecerle un refugio seguro. Se convirtió en una fuerza impulsora abrumadora. La veía no solo como una chica herida, sino como un reflejo de su propia alma herida, una oportunidad para reescribir su pasado y encontrar algún tipo de redención. Y así, entre el polvo y el silencio del rancho, una conexión improbable comenzó a florecer entre ellos, una que trascendía la edad, la cultura y el trauma compartido. Su presencia, aunque inicialmente una carga, se convirtió en un bálsamo, sanando heridas que ni siquiera sabía que aún sangraban. Los días se convirtieron en semanas, y la confianza entre ellos crecía con cada atardecer. Ayanna, antes silenciosa y asustada, comenzó a abrirse. No hablaba con palabras, pero sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una chispa de vida. Gestos, miradas y pequeñas sonrisas eran su lenguaje, y Calder, con una sensibilidad que nadie podría haber imaginado, aprendió a descifrar cada uno de ellos.
Él le enseñó a disparar, a montar a caballo, y ella, a su vez, le mostró la belleza de los gestos sencillos de la naturaleza. Como los colores del cielo al atardecer o el canto de los pájaros, fue una danza silenciosa de aprendizaje y aceptación mutua, un intercambio de conocimientos que los unió de una manera única. Y en medio de toda esta vulnerabilidad, el dolor compartido y la necesidad de sobrevivir, algo mágico ocurrió, se enamoraron. No fue un amor de película, con declaraciones grandilocuentes, sino un sentimiento nacido de la compasión más pura. La aceptación incondicional y el dolor que los unió, fue un amor forjado en la adversidad, en la certeza de que uno era el refugio del otro en un mundo cruel. Cada roce, cada mirada, era una silenciosa promesa de lealtad, un pacto entre dos almas heridas que encontraron en el otro la oportunidad de florecer, de tener, finalmente, un lugar en el mundo al que llamar hogar. Pero la paz era frágil, como un castillo de arena a la orilla del mar. La amenaza de quienes perseguían a Lena era real y crecía cada día. Colde sabía que no podían quedarse en el rancho para siempre. El rumor de una niña Etechi rescatada se extendería como la pólvora y no tardarían en aparecer cazarrecompensas e incluso la caballería. La idea de arriesgar su vida, después de todo lo que había pasado, era insoportable. Necesitaban un plan. Un último acto de desesperación para asegurar la libertad que ansiaban y que siempre parecía escapársele entre las manos. La solución parecía ser huir al sur de la frontera, hacia la Sierra Madre. Se decía que allí, en las escarpadas montañas y los traicioneros cañones, los apaches aún vivían en libertad, lejos de la violencia y los prejuicios del hombre blanco. Era una tierra mítica, un paraíso para las almas salvajes, y la única esperanza de Ayanna de encontrar a su pueblo, o lo que quedaba de él. La decisión se tomó con pesar, pero con la certeza de que era la única manera de construir un futuro, por incierto que fuera, y de preservar la llama de la esperanza que apenas comenzaba a arder. La noche de su huida fue tensa, con el cielo estrellado del desierto presenciando cada paso cauteloso. Sabían que corrían un riesgo, que cada sombra podía ocultar un peligro, pero la promesa de libertad los impulsaba. Colde lideraba el camino, rifle en mano, escrutando el horizonte con la mirada. Mientras Ayanna los seguía de cerca, con una mirada firme y decidida, mostrando una fuerza que trascendía su fragilidad física. El viento aullaba, como si susurrara advertencias y presagios, pero ellos continuaron. Con la respiración contenida y el corazón latiendo con fuerza, en una carrera contra el tiempo y contra el destino que parecía querer aprisionarlos para siempre. La oscuridad del amanecer era traicionera. En un estrecho cañón, de repente, una lluvia de disparos atravesó el aire. Era una emboscada, y Colde sintió un dolor punzante en el hombro. Cayó, el rifle se le resbaló de las manos, y por un instante, la desesperanza se apoderó de él, vio las figuras acercándose y un escalofrío gélido le recorrió la espalda, pensando que era el fin. Que todo lo que habían construido estaba a punto de derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. El sonido de los disparos resonó, mezclado con el grito de Ayanna, un sonido que jamás olvidaría y que lo impulsó a encontrar una fuerza que desconocía tener. Pero Ayanna, a pesar del miedo, no dudó. Con una valentía que Colde jamás imaginó, se arrastró hacia él, ajustándole el brazo herido, y con una velocidad impresionante, lo arrastró tras una roca, lejos de los disparos. Sus ojos, antes atemorizados, ahora transmitían una determinación feroz, una fuerza indomable que nunca antes había visto. Lo protegió con su propio cuerpo, aun conociendo el peligro inminente. Era una escena surrealista en medio del caos, y Colde sintió una profunda admiración por aquella mujer que, en medio del terror, se mostró como una verdadera guerrera, luchando por él como si su vida dependiera de ello. Ella lo ayudó a ponerse de pie, sujetándolo mientras se alejaban cojeando del tiroteo. El dolor era insoportable, pero su presencia, su firme contacto, le dio la fuerza para seguir adelante. Caminaron durante horas, en la tenue luz del amanecer, hasta que encontraron una pequeña cueva, un refugio oculto entre las rocas. Allí, en el silencio de
La noche, Ayanna curó sus heridas con hierbas que parecían mágicas, y la fiebre comenzó a bajar. Con cada compresa, cada suave roce, Colde sintió que la vida volvía a su cuerpo y la gratitud por ella lo inundó. Un sentimiento que nunca pensó que volvería a sentir. Habían pasado meses desde aquella terrible noche y sus vidas, aunque aún plagadas de peligros, habían encontrado una nueva rutina, un ritmo diferente. Se habían instalado en una pequeña cabaña a orillas de un río de aguas cristalinas, un lugar que parecía olvidado por el tiempo, lejos de la brutalidad del mundo. La cabaña era sencilla, pero lo que importaba era la calidez que habían construido en ella. Ayanna, con su discreta forma, había convertido ese pequeño terreno en un hogar. Cultivando un pequeño huerto, recogiendo bayas y transformando la simplicidad en abundancia, en paz. La vida, que antes había sido un escape constante, ahora era una suave melodía, un remanso de paz donde el sonido del río y el canto de los pájaros reemplazaban los disparos y el aullido del viento del desierto. Colde y Ayanna pasaban sus días cuidándose el uno al otro, con un amor que solo quienes han enfrentado la muerte juntos pueden comprender. Él le enseñó sobre la vida en el rancho. Y ella, con su sabiduría ancestral, le mostró los secretos del bosque, las plantas curativas y las historias que la naturaleza susurraba a oídos atentos. Era una vida sencilla, pero llena de significado, donde cada amanecer era una nueva oportunidad para construir el futuro que tanto habían soñado y que parecía inalcanzable. Su amor, nacido del dolor y la adversidad, florecía cada día, haciéndose más fuerte y profundo. Ayanna estaba embarazada. Y la noticia llenó la pequeña cabaña de una alegría indescriptible, casi palpable. La idea de tener un hijo, de formar una familia en ese pequeño pedazo de tierra donde el amor había echado raíces, era un milagro, el símbolo de un nuevo comienzo, para Colde, quien lo había perdido todo. Su embarazo era la prueba de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los suelos más áridos, y que la esperanza, por débil que sea, nunca muere del todo. La espera del bebé trajo una nueva dimensión a sus vidas. Ayanna, con su cuerpo en transformación, irradiaba una luz distinta, una serenidad que la hacía aún más hermosa. Colde la observaba con una mezcla de admiración y reverencia, prometiéndose hacer todo lo posible por proteger esta nueva vida que se avecinaba, para que creciera. Libre de todo el sufrimiento que habían enfrentado, pasó horas construyendo una pequeña cuna con la madera que encontró, trabajando con sus manos callosas con una delicadeza que jamás tendrían para ninguna otra tarea, imaginando el futuro, a pesar de su felicidad. La sombra del peligro nunca los abandonó por completo. De vez en cuando, un sonido lejano, un jinete solitario en el horizonte o incluso un cuervo posado en un árbol cercano, le encogían el corazón a Colde. Sabía que la paz era un lujo en este mundo salvaje y que necesitaban estar siempre alerta, siempre listos para defenderse. A cada ruido, revisaban el rifle, afilaban el cuchillo y sus ojos recorrían la inmensidad como un depredador protegiendo a su presa, asegurándose de que nada amenazara el santuario que habían construido. Pero su resiliencia superó cualquier miedo. Habían sobrevivido al desierto, a la violencia, a la pérdida, y ahora, juntos, estaban listos para afrontar lo que les deparara el futuro, el embarazo. De Ayanna era un recordatorio constante de la vida que se renovaba, de la esperanza que se resistía a ser aplastada. Era como si cada día escribieran su propia historia, una saga de amor y valentía en un mundo que se oponía obstinadamente a su hostilidad, demostrando que la fuerza del espíritu humano puede superar la mayor adversidad y reconstruirse de las cenizas. Colde recordó el día que la encontró colgada del árbol, con su vida pendiendo de un hilo. La imagen aún lo atormentaba, pero cada vez que miraba a Ayanna y sentía el pequeño movimiento en su vientre, el doloroso recuerdo se transformaba en gratitud. Pensó en cómo un acto de compasión, en un momento de pura desolación, se había convertido en lo más importante de su vida, dándole un propósito que nunca imaginó tener. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, un pequeño acto de humanidad puede iluminar el camino.
Hablaron del futuro, del nombre del bebé, de cómo sería la vida en la Sierra Madre. La voz suave y segura de Ayanna describía los paisajes y las tradiciones de su pueblo. Habló de ritos de paso, de canciones antiguas, y Kolde escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, imaginando un mundo diferente, donde los tambores sonaban en lugar de disparos. ¿Y la danza era un momento de celebración? No de guerra. Se vio por primera vez parte de algo más grande, un clan, una familia que trascendería las barreras del prejuicio y la violencia. Sus vidas fueron un testimonio de la capacidad humana de adaptarse, de encontrar la belleza en la simplicidad y de forjar vínculos inquebrantables en medio del caos. La cabaña, antaño un refugio temporal, se convirtió en un hogar lleno de risas y planes. Un santuario donde el dolor del pasado fue reemplazado gradualmente por la esperanza del mañana. Kolde, antaño un hombre destrozado, un ermitaño en el desierto, ahora se encontraba transformado, completo, con una familia que nunca pensó que tendría y un amor que había sanado sus heridas más profundas, convirtiéndolo en un hombre nuevo. Con cada día que pasaba, se convertían en uno, sus almas entrelazadas en una red invisible de afecto y respeto. Kolde y Ayanna, el ranchero solitario y el joven Epechi, eran la prueba viviente de que el amor no elige raza, color, ni pasado. Simplemente sucede, y cuando realmente sucede, tiene el poder de derribar barreras, sanar heridas y construir un futuro donde antes solo había desolación. Era la historia de dos almas que, a pesar de ser perseguidas y marcadas, lograron crear su propio pedacito de tierra donde el amor echó raíces. Y así, en ese rincón escondido del paraíso, entre el murmullo del río y el mecer de los árboles, la vida continuó. Ayanna, embarazada, llevaba en su vientre no solo un hijo, sino la promesa de una nueva era, de una vida libre para dos almas que se atrevieron a desafiar el destino. Su historia no terminó con grandes batallas ni giros dramáticos, fue una celebración de la resiliencia, de la capacidad humana de amar y encontrar la paz en medio de la tormenta, construyendo un futuro juntos día a día con la certeza de que el amor y la esperanza siempre prevalecerían. Cada mañana, al amanecer y teñir el cielo de vibrantes colores, Kolde y Ayanna se sentaban en el porche de su cabaña, contemplando el suave fluir del río. Era un ritual silencioso, un momento para absorber la paz que tanto les había costado encontrar. Él le tomaba la mano, y ese ligero roce era más elocuente que 1000 palabras, transmitiendo la seguridad y el cariño que sentían el uno por el otro. Este pequeño trozo de tierra, aislado del mundo hostil, era el refugio perfecto. Un recordatorio constante de que la perseverancia y el amor podían florecer incluso en los entornos más inesperados. La inminente llegada del bebé le dio a Kolde un nuevo propósito. Ante su nombre sin rumbo, ahora tenía una familia que proteger, un legado que construir. Cada tarea en el rancho, desde reparar una cerca hasta buscar la siguiente comida, se realizaba con un nuevo fervor, una dedicación que nacía de su amor por Ayanna y la vida que ella llevaba. El desierto, antaño símbolo de su soledad, ahora representaba la inmensidad de posibilidades que se abrían ante ellos. Un horizonte de esperanza que se extendía para siempre. Ayanna, por su parte, encontró en Kolde la fuerza y la estabilidad que tanto necesitaba. Ella, que había presenciado la brutalidad del mundo y la pérdida de todo lo que conocía, ahora tenía un refugio seguro, una compañera que la amaba incondicionalmente. Su sonrisa, antes escasa y forzada, ahora era frecuente, iluminando la cabaña y llenando el aire con una ligereza que contrastaba con el peso de su pasado. Estaba sana, no solo físicamente, sino también en su alma, y la promesa de un futuro con Kolde y su hijo era prueba viviente de su resiliencia. El tiempo parecía transcurrir a otro ritmo en aquel lugar, más lento, más generoso. Vivían cada día como si fuera el último, atesorando cada risa, cada caricia, cada amanecer juntos. La amenaza externa seguía existiendo, sí, pero ya no era el centro de sus vidas. Habían aprendido a vivir con ella, a estar alerta, pero sin dejar que el miedo dictara sus decisiones. La prioridad ahora era el amor.
la familia y construir un legado de paz. Un santuario para la vida venidera que representaba la continuidad de sus almas. La historia de Colde y Ayanna es un poderoso recordatorio de que la capacidad humana de resiliencia es infinita. No se dejaron definir por su pasado de dolor y pérdida, sino que eligieron reescribir sus destinos con la pluma del coraje y la esperanza. Encontraron el uno en el otro la fuerza que necesitaban para seguir adelante, sanar sus heridas y construir un nuevo camino, cimentado en amor y resiliencia. Es una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la compasión y el afecto puede florecer, transformando la desolación en un jardín de esperanza. No sabían qué les depararía el mañana, pero estaban seguros de que afrontarían juntos, de la mano, cada reto que la vida les presentara. Ese pequeño terreno, junto al río, era más que un hogar, era el testimonio viviente de un amor que floreció en el desierto. Una esperanza nacida de la tragedia y una resiliencia que superó todas las expectativas. Era un santuario de paz, construido ladrillo a ladrillo con la fuerza de dos almas que se negaron a rendirse. La última vez que se supo de ellos, estaban allí, junto al río, con Ayanna en sus últimos días de embarazo, con su rostro irradiando una belleza serena y una fuerza inquebrantable. Colde, a su lado, con una mirada que mezclaba la dureza de un ranchero con la ternura de un padre a punto de nacer. Parecía haber encontrado por fin su lugar en el mundo. Vivían la promesa de una vida juntos, donde el amor y la resiliencia superaban la violencia y los prejuicios, un pedacito de tierra, donde el amor echó raíces y floreció para siempre. La historia de Colde y Ayanna, si bien no es grandilocuente ni incluye una venganza espectacular, es una celebración de la vida en su forma más pura y resiliente. Trata sobre encontrar la paz en medio del caos, la esperanza en la desesperación y el amor donde solo había dolor. Es la prueba de que, al final, lo que realmente importa no son las batallas que libramos contra el mundo, sino los puentes que construimos entre las personas, la capacidad de sanar y empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Una historia que nos hace creer que la humanidad siempre encuentra un camino.